Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Por supuesto que la semana ha estado dominada por el debate en torno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que ese debate no está clausurado, que va a continuar en el tiempo, aún sea definitivamente aprobado por el Parlamento argentino. Pero hay una perspectiva sobre la cual queremos avanzar en esta búsqueda de respuesta de por qué nos pasa lo que nos pasa, que es la perspectiva sociológica, si es que se puede ver desde un lugar no exclusivamente económico, esta relación de amor-odio que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Para ello voy a saludar a una becaria investigadora del CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín, a quien agradecemos estos minutos que nos va a dedicar para ayudarnos a entender lo que está sucediendo o la histórica relación de tensión que vivimos con el Fondo Monetario. La doctora María Emilia Vall está del otro lado de la videollamada. Un gusto, doctora, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos los que están mirando desde su casa. Muchas gracias. Bueno, hay un aspecto sociológico para encuadrar más allá de la eterna discusión económica de por qué vamos al fondo, por qué nos endeudamos, por qué perdemos soberanía. ¿Hay algo que se puede encuadrar para entender lo que ha pasado, no en esta coyuntura, sino a lo largo de los últimos 50 años en la Argentina? Creo que la relación histórica argentina con el fondo tiene que ver primero con una configuración del sistema monetario y financiero internacional de la posguerra, que cambió a partir de lo que llamamos globalización financiera en los 70, que nos permite dar cuenta de un tipo particular de papel que ocupó el fondo desde entonces en relación a los países en desarrollo como la Argentina. Y también a nivel doméstico tenemos una transformación en el modelo de acumulación de la Argentina a partir de los 70, que hace que la deuda se convierta en un elemento estructural del funcionamiento de la economía, de la sociedad, forma parte integral de las estrategias de acumulación de los grupos económicos en Argentina. Y esos dos niveles, el nivel internacional, los cambios en el nivel internacional y los cambios en el nivel doméstico, generaron una dinámica en torno al endeudamiento en general, externo en Argentina, tanto con privados como con organismos internacionales, que generan que periódicamente existan problemas de este tipo para Argentina. En el sector externo, que también tienen que ver con cambios en las orientaciones de la política económica de los diferentes gobiernos, que luego repercuten en crisis de sobreendeudamiento, defaults y necesidad de renegociación. Esto habla de una necesidad de cambiar cuestiones estructurales de la matriz económica de la Argentina o de cambiar conductas políticas nuestras de acuerdos mínimos básicos respecto a dónde nos vamos a poner a la hora de endeudarnos o no endeudarnos, digo, como país, soberanamente. Sí, efectivamente. Yo pienso que esto es algo que está en el debate de las ciencias sociales hace mucho tiempo. Hay un autor que habló en un momento del péndulo argentino, digamos, ¿no? Y habló de modelos económicos que van desde la ortodoxia a la heterodoxia pendularmente, y el movimiento social de los diferentes sectores sociales acompaña ese movimiento cíclico, y eso genera ruido a nivel de la política económica, a nivel del funcionamiento de la economía, generando desajustes todo el tiempo que llevan en la disputa política a que no haya acuerdos básicos que permitan, por ejemplo, poner límites a algo tan importante como es el endeudamiento externo. Digamos, tenemos gobiernos como, por ejemplo, el de la dictadura, en los 90 con Menem y con Mauricio Macri, que llevaron adelante procesos de endeudamiento muy fuertes que tienen repercusiones de largo plazo, y luego otros gobiernos que intentan morigerar esas repercusiones. Pero digo, y esto es algo que vemos actualmente en la discusión política, digo, este ir y venir entre diferentes políticas económicas, donde no se termina de definir cuál es el rumbo para la Argentina, termina configurando ciertas relaciones con actores internacionales, como por ejemplo el fondo, que tiene este carácter psíquico, conflictivo y necesariamente o específicamente perjudiciales para gran parte de la población, porque implica justamente políticas de ajuste, recorte del gasto, necesidad de chica del Estado y todo lo que ya sabemos, digamos, ¿no? Frente a otros programas que ya vimos en el pasado con el Fondo Monetario en Argentina. Doctora, ¿y de quién es culpa? ¿De los economistas que asesoran el país? ¿De la clase política? ¿De la sociedad en su conjunto? ¿Todos somos responsables de esto?
Yo pienso que yo tiendo a no pensar, como científica, tiendo a no pensar en términos de culpa, sino también intentar comprender esta dinámica y por qué las cosas son como son y no son de otra manera. Yo pienso que hay diferentes niveles, como decíamos antes, el nivel internacional y el nivel nacional, existen también diferentes niveles que tienen que ver con elementos estructurales del funcionamiento del sistema financiero en el mundo, el lugar que ocupa la Argentina en el sistema financiero internacional, subordinado, más un modelo económico que tiende a tener crisis externas y que hace necesario periódicamente que Argentina, para hacerse divisas, tenga que recurrir al endeudamiento externo, genera una dinámica, como decíamos antes, bastante problemática. Y tiene que ver con la combinación de todos esos elementos, digamos, ¿no? Que un problema como yo estudié específicamente este tema, y un problema como el endeudamiento, uno al ponérselo a estudiar se da cuenta de la complejidad que tiene poder comprender por qué pasan las cosas que pasan. Cómo operan elementos institucionales, estructurales, pero también factores que tienen que ver con lo que hacen los propios actores, que están en la política, que están en la economía, en los organismos internacionales. Sí, y es sorprendente, permítame ser autorreferencial, cómo no aprendemos la lección. Cuando comencé a estudiar en la universidad, año 85, cantábamos los estudiantes universitarios a ver quién maneja los salarios, el Pueblo Unido o el Fondo Monetario. Un año después, Alfonsín fue a reunirse con Reagan y fue muy crítico de la relación con el Fondo Monetario. En ese tiempo ya nos iba mal, hace 40 años atrás, y no aprendimos la lección. Pero parece tampoco haberla aprendido el Fondo Monetario porque nos sigue prestando, o a ellos les conviene tenernos en este estado. Bueno, el Fondo Monetario tiene varias cosas, no solamente una correa de transmisión de los intereses de los países centrales, que son sus principales accionistas, muchas veces lo usan para eso, pero también tiene propios intereses institucionales, quiere seguir siendo relevante, quiere mantener su burocracia, quiere mantenerse vivo en el tiempo, el Fondo Monetario como institución, entonces necesita necesariamente países deudores que tengan que pagarles intereses y con los cuales ellos puedan hacer frente a sus gastos operativos, digamos, ¿no? Existe lo que pasa con el fondo tiene estas características en el nivel institucional y también en el nivel internacional, porque es un organismo multilateral. Están todos los países metidos dentro del fondo, son todos accionistas del fondo con diferente nivel de injerencia sobre las decisiones que toma. De participación, de acciones. Exactamente, de acciones, sí, efectivamente, y por eso diferente poder político dentro del Fondo Monetario. Entonces, tiene que ver con también, el funcionamiento del fondo es también un funcionamiento complejo que tiene que ver con todas estas cosas. Y además creo que en la historia argentina el fondo tiene un derrotero particular, digamos, ¿no? Argentina fue el mejor alumno del fondo en los 90, luego vino la crisis de 2001 que le trajo a nivel internacional una enorme crítica por parte de incluso Estados Unidos al Fondo Monetario, ¿no? Por cómo había manejado primero las crisis asiáticas en el 97, 98 y luego la crisis argentina. También recibió críticas menos por su intervención en la Troika en la crisis de deuda de Grecia. Ahora nuevamente Argentina lo trajo al fondo, Macri lo trajo al fondo pensando que había cambiado, pero el fondo no cambió demasiado. Entonces, tiene una relación compleja con Argentina, creo que algo de eso tiene que ver con cómo el fondo reacciona frente a Argentina, porque hay un derrotero específico, para Argentina le paga los gastos a Argentina con el endeudamiento, pero también es un dolor de cabeza en términos de la reputación del fondo, digamos, ¿no? Otra vez el fondo fracasó en asistir a un gobierno, ni pudo reelegir, que era en última instancia lo que quería Estados Unidos cuando a través del fondo financió el rescate de Argentina en el 2018. Entonces, todos esos elementos nos permiten entender, bueno, por qué el fondo volvió a prestar a Argentina, por qué están sucediendo las negociaciones como están sucediendo, por qué se arribó el tipo de acuerdo que se arribó, digamos, ¿no? Tiene que ver con esta historia, este papel y estos diferentes intereses que atraviesan el Fondo Monetario, ¿no? Da la impresión también aquí que el fondo en esta oportunidad fue bien profundo con su autocrítica. Dijo, prestamos mucho, prestamos mal y la plata que las prestamos la fugaron. Pero sin embargo sigue actuando como gendarme financiero. Sí, efectivamente. El tema del fondo es que también él tiene que seguir cumpliendo su función, que es
lo dijeron, lo decían el de Gendarme de las Finanzas, pero básicamente la función última del fondo es mantener a los gobiernos deudores dentro de un marco de política adecuado para generar los recursos y las divisas para que pueda pagar los compromisos con los acreedores privados y con diferentes tipos de acreedores en los que se encuentra el propio fondo, digamos, ¿no? Es de alguna forma el garante de última instancia de asistir a los países para que puedan repagar la deuda y luego, si tienen problemas o crisis, generar a partir de las condicionalidades de política económica políticas en los países para que éste pueda obtener recursos excedentes para pagar. Esta es en última instancia la función del fondo y la va a seguir sosteniendo y la va a seguir, mientras exista, la va a seguir ejerciendo. Aunque hay últimamente respuestas desde países emergentes o iniciativas de los países emergentes que buscan un poco disputar esta arquitectura financiera basada en estas instituciones occidentales como son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero eso todavía está en desarrollo y es necesario que tome más fuerza, pero de un tiempo a esta parte esa discusión internacional está tomando cada vez más importancia. Y doctora, ¿qué pasa con nosotros como sociedad? Digo, porque podríamos plantar bandera y decir basta con esta situación, sin embargo no lo hacemos. Hay altos niveles de conocimiento, incluso en las encuestas, en los sondeos públicos, de quién tomó la deuda, de quién es el fondo, de que pareciera que para una buena parte de la sociedad el fondo es una cosa ajena y que los problemas que genera la deuda con el fondo no son problemas del ciudadano de a pie cuando tienen una directa relación. ¿Qué pasa con esa ruptura entre lo que le pasa a la ciudadanía y lo que la realidad económica impone? Yo pienso que pasan varias cosas. Primero hay un gran desconocimiento sobre cómo actúa la deuda soberana y las consecuencias que tiene el endeudamiento externo de un país como la Argentina. Segundo, creo que existe una gran desinformación sobre los responsables de este endeudamiento, digamos, ¿no? Se está diciendo, incluso hay gente, yo he hablado con gente que me ha dicho que la deuda está del gobierno de Alberto Fernández, y está desde 2008 la deuda, y hay un desconocimiento sobre la trama de ese endeudamiento, quién es el responsable, y en última instancia, ¿por qué este problema aparece nosotros como sabemos que va a repercutir sobre la vida cotidiana de todos los argentinos, cómo parece tan lejano todavía? Yo pienso que a partir de la aprobación y que vengan las revisiones trimestrales, y Argentina tenga que discutir, implementar políticas y ajustar las cuerdas de la política estatal y la política fiscal a partir de los requerimientos del fondo para que haga los desembolsos, se va a empezar a establecer o a visualizar esa relación como de causalidad o de correlación entre lo que pide el fondo y lo que está pasando en la economía doméstica. Y ahí va a empezar, creo, como sucedió en los 90, que se empiece a establecer esa relación entre, esta deuda del fondo, lo que hace el fondo, lo que pide el fondo y las consecuencias concretas que tiene sobre el gasto, la vida cotidiana, la inflación, la necesidad Es una cuestión de tiempo, según usted. Sí, yo pienso que sí. En los 90 sucedió y fue bien claro lo que pasó. El Fondo Monetario estaba absolutamente demonizado en Argentina. Eso, más durante las negociaciones de la reestructuración de la deuda de Kirchner con el fondo, una política de mucha confrontación, llevó a que el propio Fondo Monetario tuviera que hacer un propio informe sobre qué había pasado con Argentina durante la década de los 90, ¿no? Eso llevó a una autocrítica incluso dentro del fondo. Y creo que había generado cierta conciencia sobre lo que pasaba en relación a la deuda y el Fondo Monetario en Argentina. Pero también el tiempo pasa, las generaciones pasan. Yo hablo con mis alumnos y les hablo del 2001, y el 2001 para ellos es una entelequia, no existe. Claro, eso es tremendo. Yo justamente quería preguntarle de eso, que hay un ejercicio de memoria colectiva que no ejercemos. Digo, en otros planos lo hemos conseguido. Me parece que la política de derechos humanos, por ejemplo, ha mantenido viva las consecuencias de lo que fue la dictadura. Bueno, con lo del fondo parece que nos olvidamos. A poco que pasan los años, 10 años, y ya pareciera que es volver a empezar. Y en esto hay una responsabilidad, ¿cree usted, de la clase política de no poner sobre la mesa la gravedad que implica tener esta política cíclica o pendular, como describía en el comienzo de la entrevista?
Sí, yo pienso que sí, que hay una responsabilidad grande y una cierta porción de la dirigencia política que quiere poner en el tapete esto, pero todo el tiempo la otra parte está relativizando la importancia del endeudamiento externo y del endeudamiento específicamente con el fondo. Se escuchan cosas como que son ciertas, pero, por ejemplo, que presta más barato que las tasas que puede dar el mercado. Es cierto, pero como contraparte el Fondo Monetario exige determinadas políticas económicas que efectivamente quitan margen de maniobra al gobierno, condicionan las posibilidades de crecimiento y plantean serios condicionamientos al crecimiento futuro y al desarrollo en general económico y social a futuro. Entonces, esa relativización de la importancia del endeudamiento con el fondo a mí me parece peligrosa, digamos. Sí, además hay como un discurso dominante también, mediático, de un sector de los economistas en torno de que estas cuestiones a la sociedad no le importan. Lo que importa son soluciones, arreglen la inflación, gasten menos, como si estas cosas no estuvieran relacionadas con lo que nos pasa con el fondo, como si no hubiera vasos comunicantes de una cosa con la otra. Efectivamente, sí, hay el nivel de discusión que se está dando a nivel mediático y también político en torno a la deuda es bastante pobre, me parece, ¿no? Me parece que hay que plantearlo seriamente con todas las implicancias que tienen, hacer uso de la memoria histórica de nuestro país en relación a este problema, que tenemos mucha y muy importante. No somos defaulteadores seriales porque somos malos, somos defaulteadores seriales porque la deuda es un problema para nuestro país. Y se generan ciclos de sobreendeudamiento que hacen insostenible esa deuda, la hacen impagable. Y si se la quiere pagar es a costa de muchísimo sufrimiento y muchísimo malestar y compromiso al desarrollo futuro para las generaciones que vienen. Entonces, eso hay que ponerlo sobre el tapete en todos los sectores sociales. Y yo pienso que la comunidad científica, los que estudiamos esto, también tenemos que empezar a difundirlo. Y por eso celebro estas posibilidades de poder hablar sobre estas temáticas. Sí, nosotros estamos particularmente interesados en machacar sobre esta cuestión, por más que genere indiferencia en algunos sectores de la audiencia por desinterés o por saturación también, ¿no? Porque hay una cuestión de que la gente necesita o todos nosotros queremos soluciones, pero bueno, las soluciones van a llegar dependiendo del acuerdo que consigamos con el fondo. Y que está en discusión, ¿es un buen, mal acuerdo? Periodísticamente lo he consultado con distintos sectores de la dirigencia empresarial, social, gremial, y todos dicen es un mal necesario el acuerdo. ¿Podemos resignarnos en esos términos? Yo no quiero ser derrotista. Yo pienso que un buen acuerdo con el fondo es un no acuerdo con el fondo, no tener un acuerdo con el fondo, digamos, ¿no? Yo pienso que este gobierno, es un gobierno que está estructuralmente y también en cómo se presenta en el estilo de negociación, es un gobierno que está debilitado, digamos. Es una economía que está muy debilitada desde el inicio, a lo que se sumaron los efectos de la pandemia, un delay muy importante en las negociaciones, que por su orientación de la política económica no tiene mucho consenso a nivel internacional en los mercados financieros. Entonces existe está como pegado en la necesidad de obtener financiamiento con el fondo, en no caer en un default, en un incumplimiento con el fondo, porque eso tiene costos reputacionales. Me parece que tampoco el gobierno tiene un estilo de confrontación muy fuerte, no creo que el estilo de Alberto Fernández ni de Martín Guzmán sea excesivamente confrontativo en las negociaciones. Y creo que eso se conjuga para generar un acuerdo que fue, creo que en las condiciones actuales, el acuerdo posible. Por todas estas cosas que decimos, por el estilo de negociación del gobierno, por las condiciones estructurales que cuenta la Argentina y también por la dinámica política de la propia negociación, ¿no? Que fue larga, que fue difícil y que involucra también a otros actores. Recordemos que la negociación con el fondo, un acuerdo con el fondo, están también atados otros acuerdos con otros acreedores, entre ellos el Club de París, digamos, ¿no? Entonces, si no tiene acuerdo con el fondo, no puede pagar el Club de París, no acepta el Club de París. Entonces, es como una especie de encerrona en la que todo el mundo financiero y todos los acreedores están atados a que el fondo sea el garante de que Argentina va a aplicar las políticas que tiene que aplicar. Es muy posible que nuestras próximas décadas, que ojalá sean muchas, las suyas van a ser seguramente más, están hipotecadas por esta situación del fondo. Vamos a estar muy limitados en la posibilidad de expansión y desarrollo, que es
esta cuestión del crecimiento equitativo que necesita un país. ¿Usted cree que la letra con sangre entrará? Digamos que los fondos, los problemas que genere el fondo en este mal acuerdo terminarán haciéndonos aprender la lección o seguiremos o ve condiciones para que el péndulo siga yendo de un lado a otro. No lo sabemos. Yo la verdad que no lo podría decir, pero todo tiene que ver con la dinámica política que siga y la dinámica económica que siga. Todavía hay que ver qué sucede con este gobierno en términos del acuerdo al que se llegó. Luego, qué sucederá con el próximo gobierno, cuál será la orientación del próximo gobierno, cómo será recibido por los mercados, por el fondo, cómo reaccionará la sociedad argentina frente a lo que seguramente el fondo pida en el futuro. Porque digo, estos 2 años y medio no tendremos reformas estructurales, pero si el programa no avanza, Argentina incumple, seguramente vendrán con el mismo discurso que vienen siempre. Bueno, Argentina no solamente tiene que ajustar sus cuentas, sino que también tiene que generar, a través de reformas estructurales, las condiciones para que su economía crezca fuertemente. Digo, ese es el discurso que existe, ¿no? Eso es lo que justifica las reformas estructurales. Bueno, habrá que ver qué sucede con todo eso. Argentina, además, por otro lado, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la movilización social, es una sociedad que no es muy quieta, es una sociedad muy inquieta y se ha movilizado en todo momento. Bueno, veremos qué pasa. Dependerá de eso, de esa capacidad de movilización. Es cierto, usted acaba de escribir, tienen que alinearse muchos planetas, ¿no? De todas maneras, hoy entrevistamos en la radio al secretario general de la CTA, Pablo Micheli, que se oponen al acuerdo con el fondo y decía, bueno, las reformas estructurales que dicen que se van a postergar, no tanto, porque ya se está hablando, se lo adelantó el ministro de Trabajo a algunos dirigentes ejetistas, que es muy posible que se proponga el aumento de la edad de jubilación, las mujeres a 65 y los hombres a 70. Eso es una reforma, digamos. Sí, claramente. Bueno, es que esto es lo que va a venir. Es lamentable. Yo no soy muy optimista en lo que viene realmente. Porque estamos atados al fondo por unas décadas, digo, de manera importante, ¿no? Estas 10 revisiones no van a ser las únicas revisiones. Luego va a haber que hacer otro acuerdo, porque Argentina no va a poder pagar lo que queda luego de que termine este año y medio, digamos, ¿no? Es necesario volver a negociar otro acuerdo. Y hay que ver quién lo negocia, cómo lo negocian. Porque ahí también, digamos, ¿no? Este también es un acuerdo posible que no fue de 10 años, fue de 2 años y medio, porque también ven las condiciones de la política doméstica, digamos, sí, ¿no? Es un gobierno que tiene una fuerte oposición y que no puede mucho dominar la dinámica política, digo. Entonces eso también muestra los límites o sea, porque no está nada más el gobierno firmando ese acuerdo, está también el Fondo Monetario. El Fondo Monetario también ve lo que pasa. Finalmente, doctora, ¿usted ve alguna alternativa o sustrato social que permita poner en agenda esta cuestión de manera determinante como para establecer, por ejemplo, un nunca más al fondo? ¿Lo veo o veo una sociedad muy fragmentada en ese sentido? Yo veo una sociedad, como decíamos antes, un poco indiferente, salvo en algunos sectores siempre movilizados, que por suerte existen en Argentina, pero creo que justamente todo depende, digo, esta pulsión de movilización y de protesta está siempre en Argentina. Hay que ver cómo se da esta dinámica en el futuro, cómo todo este proceso del acuerdo va tomando forma en la realidad, digamos, en las revisiones, en los ajustes, en los waivers, en todo lo que va a haber en todo lo que viene, y eso cómo va a repercutir en las bases sociales, en las organizaciones sociales que tradicionalmente se han movilizado frente a esto, y cómo eso acompaña o no la dirigencia política. Bueno, si fuera una química y viera en el laboratorio cuánto de este problema tiene componente económico y componente social, ¿qué porcentaje le asignaría, digamos? Yo pienso que todos los problemas económicos no son meramente económicos, son económicos, políticos, sociales. Por eso esto es muy de la disciplina, pero de la sociología económica discutimos la idea de la economía secas. Es economía política, ¿no? Es economía política. Y es necesariamente una economía política situada socialmente. Entonces, son todos esos componentes, el económico, el social, el político, están todos imbricados. Y más en una sociedad como la Argentina, en donde todo el tiempo la sociedad, por más de que esté harta, está discutiendo política y está
y está al calor de la discusión política. Entonces, es todo eso junto, digamos, ¿no? Eso de ahí justamente otra vez la complejidad. Doctora, muchísimas gracias. Ojalá que hayamos en este sentido aprendido la lección los argentinos con esta nueva etapa del fondo entre nosotros. Voy a utilizar una metáfora fácil. Ojalá que hayamos tocado fondo con esta historia. Me gustó la frase que usted dijo, un buen acuerdo con el fondo es un no acuerdo con el fondo. Y a lo mejor lo descubriremos con sangre, sudor y lágrimas. Sí, yo coincido que todo proceso ha tenido con mayores o menores continuidades en el tiempo, ha constituido un aprendizaje para la sociedad argentina. Yo pienso que esto también tiene que constituir un aprendizaje. Todos tenemos que contribuir a eso, digamos, ¿no? Desde los diferentes sectores a que esto se visualice como un problema y se busque una solución de manera más permanente. Ciertos acuerdos, ciertos arreglos que nos permitan salir adelante y verdaderamente plantear un futuro para todos. Ha sido muy amable por este tiempo que nos ha regalado, doctora. Muy gentil. Por favor, gracias a ustedes. La cuestión del Fondo Monetario Internacional, con la que conviviremos por las décadas que vendrán seguramente. Es parte de nuestra cuota de responsabilidad que ello no ocurra, o que la historia, como decía la doctora, cíclicamente no vuelva una y otra vez a repetirse. ¿Lo conseguiremos? ¿Tomaremos conciencia? ¿Nos daremos cuenta de ello? El tiempo dará la respuesta. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.